Hoy el distractor se viste de calumnia y se llama Foba Proa. Yo considero que la gente que solamente persigue el dinero está condenada a la tristeza. A finales de 2014 se declaró la quiebra de la Aerolínea Mexicana de Aviación. Su dueño, Gastón Azcárraga, huyó. Se exilió en Estados Unidos. Fue la estocada final de la que entonces era la aerolínea más importante de América Latina. Pero el origen de esta historia de fraude, corrupción y engaño inició años antes. Y en ella, un personaje operó desde las sombras. Ricardo Salinas Pliego. Trabajadores de TV Azteca que ilegalmente ocupan estas instalaciones. Ustedes los están usando para delinquir. El Chiquihuitazo fue un evento que tuvo lugar en la madrugada del 2002, 27 de diciembre, mientras todos dormían. 2 de la mañana, viernes 27 de diciembre del 2002. Protegido por la oscuridad, un comando armado de Televisión Azteca tomó de manera violenta las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. 7 trabajadores fueron esposados y amagados. A punta de pistola, se les intimidó y amenazó. Sujetos sin rostro, sin identidad, les informaron que iban por la antena de transmisión. En el colmo de la ironía, obligaron a los empleados de Canal 40 a recibir varios fajos de billetes para retribuirlos, dijeron los agresores, por las molestias ocasionadas. Mientras dormías. La señal de CNI Canal 40 en la Ciudad de México fue amordazada en tan solo unos minutos. La impunidad demostró una vez más su fortaleza. Lo primero que hizo Javier Moreno Valle, que era el dueño en ese entonces de CNI 40, fue dar la cara ante los medios. De diciembre, un comando armado al servicio de los intereses del señor Ricardo Salinas Pliego secuestró nuestras instalaciones en el Cerro del Chiquihuite y se apropió de la señal de CNI Canal 40. Lo hizo sin mandato judicial, a punta de pistola. De inmediato presentamos una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación. 11 días después, el Ejecutivo Federal nos convocó a dialogar con la persona que nos agredió. Confiamos en la buena fe de la intermediación, confiamos en la neutralidad. Desde el primer momento advertimos el nulo interés de Televisión Azteca por encontrar una salida. Cada vez que nos acercábamos a un acuerdo, modificaban premisas y condiciones. En el plazo acordado, en el curso de las conversaciones, dentro de las 72 horas fijadas, el Ejecutivo Federal consignó una averiguación en contra mía en el juzgado de distrito en turno y solicitó la orden de aprehensión correspondiente. Ha ordenado asimismo el aseguramiento con el uso de la fuerza pública de nuestras instalaciones en el Cerro del Chiquihuite. En estas condiciones fue imposible continuar con las negociaciones que presumíamos de buena fe. Por lo que les informamos que los hechos anteriores reflejan una pertinaz violación al Estado de Derecho, situación que hemos observado desde que nuestras instalaciones fueron asaltadas desde el pasado 27 de diciembre. El presidente intervino, en ese entonces era Fox, pero no sirvió bastante. Y en una segunda llamada, tampoco ayudaron a las víctimas en este caso. Por la noche, el vocero de la presidencia, Rodolfo Elizondo, contrario a lo que se esperaba, anunció la posibilidad de requisar la señal de Canal 40. Sería todo lo que yo tendría que informar.
negociar o la ley no se negocia? No, la ley no se negocia, por supuesto que no, de ninguna manera. Muchas gracias. Durante los 3 días de diálogo, CNI vivió bajo mayor presión. Durante 3 días, la víctima fue obligada a negociar con el victimario. Claro. Señor secretario. Se disola. ¿Hubo acuerdo? Luego del fracaso rotundo de estos encuentros entre CNI, Canal 40 y Televisión Azteca, el gobierno intervino. Una requisa disfrazada dejó claro que el único perjudicado seguía siendo CNI y su auditorio del Valle de México. El día de hoy, los representantes de las dos empresas optaron por seguir dirimiendo sus diferencias ante las instancias jurisdiccionales y no por la vía de la conciliación. Por lo anterior, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con fundamento en el artículo 104 bis de la Ley Federal de Radio y de Televisión, ha procedido a ejecutar el aseguramiento de las construcciones, instalaciones y demás bienes necesarios para el funcionamiento de la mencionada estación televisiva. Esa noche, a pesar del anuncio gubernamental, el golpe no venció el ánimo. Sirvió para unir más al equipo de Canal 40. La opinión pública condenó el atropello de Televisión Azteca y la pasividad del gobierno federal. Políticos e intelectuales de todas las tendencias expresaron su solidaridad a CNI y alertaron sobre el enorme peligro que corre la democracia si no se sanciona a los responsables del despojo. Tuvieron que pasar 3 semanas para que la PGR citara a los responsables del asalto. 9 trabajadores de Televisión Azteca tendrán que comparecer para deslindar responsabilidades. En su sesión del 15 de enero, el Senado de la República citó también a comparecer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos muchas preguntas que hacerle al secretario. Muchísimas. Y sin duda la primera es dónde estaba la Secretaría el 27 de diciembre, cuando se tomó a la fuerza las instalaciones de un canal. Estamos con Ciro y con Denise. Estamos con Ciro y con Denise. Muchas gracias. No se vale lo que hizo así a la fuerza, no se hacen las cosas. Te felicito, Gracias, señor. Estamos con usted, de veras. Muchas gracias. De veras. Oye, estamos volviendo al tiempo hitleriano. Con las armas quieren arreglar todo. Arriba CNI, compadre. Los televidentes y la ciudadanía en general comenzaron a sumarse a las protestas. En la Secretaría de Gobernación pidieron a Santiago Krill que devuelva la señal de CNI a su legítimo concesionario. Y el comportamiento del Estado ante el conflicto de Televisión Azteca y CNI Canal 40 ha sido tan errático que nos hace suponer que va de la negligencia a la incapacidad o, lo que es peor, de la complicidad a la censura. ...24 días han transcurrido desde la toma violenta de nuestras instalaciones en el Cerro del Chiquihuite. Los trabajadores de CNI Canal 40 no hemos perdido la fe en la continuidad de nuestro proyecto.
Aún y cuando los vientos corren en nuestra contra, seguimos exigiendo justicia, respeto a la legalidad y, sobre todo, una acción contundente del gobierno federal para creer que en nuestro país, que en México, existe la justicia y que existe el castigo para quienes transgreden la ley. Lo único que queremos escuchar del gobierno federal el próximo jueves 23 de enero, cuando el plazo de los famosos 10 días de aseguramiento venzan, es que CNI regresa al aire en la Ciudad de México. XHTVM, CNI, Canal 40. Y después de este trágico suceso y evento y episodio durante la historia de México, uno pensaría que este hombre no volvería a tomar algo de forma ilegal, pero volvió a pasar lo mismo. A finales de 2014 se declaró la quiebra de la Aerolínea Mexicana de Aviación. Su dueño, Gastón Azcárraga Agulló, se exilió en Estados Unidos. Fue la estocada final de la que entonces era la aerolínea más importante de América Latina. Pero el origen de esta historia de fraude, corrupción y engaño inició años antes. Y en ella, un personaje operó desde las sombras: Ricardo Salinas Pliego. En 2007, Grupo Posadas, entonces dueño de Mexicana de Aviación, escondió la empresa en 2 bloques de sociedades. En el primero, colocó activos tangibles, como los hangares, los aviones y los empleados. A la par, creó estratégicamente otro bloque, uno fantasma, integrado por 5 empresas de papel, sin empleados ni bienes. Uy, esto viene de muy atrás. Él aprendió de un gran linaje familiar. El bisabuelo, Benjamín Salinas Westrup, fundó junto con su cuñado la mueblería Salinas y Rocha. Su abuelo, Hugo Salinas Rocha, abrió una fábrica de radios que se convertiría en Grupo Electra. Su padre, Hugo Salinas Price, se unió a la empresa en 1950 y fue nombrado como su CEO. Una de las primeras actividades de Ricardo Salinas Pliego fue vender miel de puerta en puerta con sus hermanos. Su primer trabajo formal fue de cargador de colchones en Camas Lamas, proveedor de Electra. Posteriormente, trabajó en el departamento de auditoría de Sanborns. Su siguiente paso fue abrir junto a algunos amigos el restaurante El Estoril, pero no tuvo el éxito que esperaba. Incursionó en el sector de auditoría de Arthur Andersen, una de las firmas con mayor reconocimiento mundial en su momento. Eventualmente, Salinas Pliego recibió un cargo importante dentro de Grupo Electra y sucedió a su padre como CEO. El juego cambió cuando ganó la licitación de un paquete de medios de comunicación propiedad del gobierno, que fundó con el nombre de TV Azteca, rompiendo el monopolio televisivo que le pertenecía a Televisa. Uno de los principales logros de su gestión en Grupo Electra fue la creación de Banco Azteca. Una década después, compró Iusacell, la tercera empresa de telefonía más grande del país, y en 2015 vendió las acciones a AT&T. Además de su éxito como empresario, Salinas Pliego es un personaje controversial debido al manejo de sus redes sociales y sus apariciones frente a la prensa. Hubo presidentes que jugaron un rol súper importante para que exista este personaje. Llámese Fox, Salinas con TV Azteca, Fox en el caso de CNI 40 que lo estábamos viendo anteriormente, y Peña Nieto inclusive también se le acercó al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando vio que no podía hacer las cosas como él quería en los gobiernos pasados. Se le volteó, lo obligaron a pagar sus deudas y empieza una guerra, digámoslo, la nueva de Salinas, algo que él ya está perfectamente acostumbrado. El empresario no solo incursionó en los medios de comunicación gracias a sus vínculos con el poder. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo en la presidencia, obtuvo una concesión en el sector de telecomunicaciones para operar líneas telefónicas. Ese fue el origen de lo que hoy es Total Play, su empresa proveedora de televisión, internet y telefonía. Lo que se puede ver en la trayectoria empresarial de Salinas Pliego es que sexenio tras sexenio se acerca con el presidente en turno para obtener concesiones del Estado o nuevos negocios. Después de comprar la televisora Carlos Salinas, entra en el sector de las telecomunicaciones con Ernesto Zedillo, de lo que primero en las telecomunicaciones de lo que hoy sería Total Play. Incluso en los sexenios de Fox y Calderón se le prestó la infraestructura del Estado para que operara esta red de telefonía. En la administración foxista entró en el negocio bancario con Banco Azteca. Años después, con la reforma energética de Peña Nieto,
Empresas de su conglomerado como Grupo Dragón obtuvieron concesiones en generación de energías renovables, eólica y geotermia. Paralelamente, el grupo fue vinculado en investigaciones sobre contratos públicos. Y con Enrique Peña Nieto ya entra en el negocio petrolero y perpetra el fraude en la compraventa de Grupo Fertinal, que fue pues un caso de corrupción bastante importante que causó a Pemex unas pérdidas de más de $600 millones. La cercanía con el Poder Ejecutivo terminó cuando desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum se le negaron las condonaciones de impuestos. Actualmente, el SAT continúa la batalla legal para que el empresario pague los más de 74,000 millones de impuestos que adeuda. Entonces, pues el discurso del empresario genial que ha construido todo de la nada, pues es una falacia completa. Hace poco hizo estafas en Estados Unidos con AT&T. El señor prácticamente a quien puede estafar lo hace que tenga el poder de poner en un cheque los ceros suficientes para robarle la ingenuidad. Pero cuando no puede, no se hace el bravucón como con la presidenta actualmente, porque sabe que no le van a hacer gran cosa. Aunque diga que estamos en una dictadura, por eso lo hace, porque sabe que no es cierto. Pero en Estados Unidos, cuando le pusieron hasta aquí, pues Salinas Pliego pagó una millonada en Estados Unidos para no ser detenido. No es un empresario ni de cerca. Este hombre es un mafioso. Todas las de la ley. Entonces para mí eso es, los negocios es hacer una cosa, hacer otra y es muy divertido, ¿no? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta? Pero no es cuestión de dinero. Ya no, ¿verdad? No, nunca ha sido.